Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Bacaro, soy cirujano general y tengo como especialidad paredes abdominales, hernias y aventraciones. Soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra B de Cirugía de la Facultad de Medicina. Eh, Quiero que sepan que puede contar conmigo para cualquier duda y consulta a través de mis redes sociales, Dr. Juan F. Bacaro, en canal de YouTube, en Instagram, Facebook y LinkedIn. El tema que vamos a hablar hoy es el tema de patología orificial benigna, patología anal. Así que bueno, vamos a pasar inmediatamente al comienzo de la clase. Anatómicamente, el canal anal es un conducto de aproximadamente 4 centímetros que tiene tres zonas claramente identificadas, una superior anorrectal, una intermedia o pectínea y una inferior o cutánea. Bueno, esta longitud de 4 centímetros, el revestimiento interno que tiene el conducto, se compone de, como decíamos, en la parte superior, ¿eh? Es mucosa, ¿sí? Es lo más parecido al tubo digestivo, al intestino, es continuación del recto. En la parte inferior, el revestimiento interno es muy parecido a la piel. Y la línea de transición entre ambas es el límite embrionario entre la porción ectodérmica y endodérmica. Bueno, decíamos que la porción superior corresponde a la unión del recto, o sea, es el recto que se une con el ano, es la última parte del recto, mejor dicho, la primera parte del ano. ¿Sí? Bueno, la mucosa decíamos que es parecida al tubo digestivo y está inervada por el sistema nervioso autónomo, al igual que el resto del intestino. Por lo tanto, esta zona es sensible a los cambios de presión y no al tacto. Si la pinchamos esa zona, no va a haber dolor. Esta zona va reduciendo su calibre, ¿sí? A medida que llega a la última parte del ano, y esta reducción forma estas columnas que se llaman columnas de Morgagni. ¿Sí? La zona intermedia o pectínea, en esta zona la mucosa tiene un grosor y un aspecto intermedio entre el recto y el ano, por eso se llama zona de transición, y las columnas de Morgagni terminan formando una línea de aspecto dentado llamado línea pectínea. ¿Sí? Estas columnas terminan en forma entonces de repliegues mucosos. ¿Ven ahí? Bien, y al final tienen unas cavidades. Estas cavidades, más o menos son 10, 12, tienen forma de nido de paloma y se llaman criptas de Morgagni. Allí desembocan las glándulas anales que pueden atravesar el esfínter, ¿sí? Es aquí donde se originan las fístulas. Fíjense en el dibujito que acá se ve la fístula, la glándula, perdón, ¿sí? Es la glándula que atraviesa el esfínter interno y termina en la cripta de Morgagni, ¿sí? Por último, tenemos la zona inferior o cutánea. Esta se encuentra debajo de la línea pectínea y está recubierta por piel modificada, ¿sí? Y termina en el margen anal. Esta región está inervada por el sistema nervioso central y posee terminaciones libres, así que por lo tanto es muy sensible al dolor. El aparato esfinteriano. Bueno, acá tenemos dos tipos de esfínteres, ¿no? Totalmente distintos anatómicamente, neurológicamente. El esfínter externo es el músculo encargado de la continencia anal, que está formado por músculo estriado y es totalmente voluntario. O sea, está inervado por el sistema nervioso central. Tiene tres partes, unas profundo, unas superficial y unas subcutáneo. Entre los tres le dan la continencia, digamos, consciente a la eliminación de materia fecal. Y después tienen el esfínter interno. El esfínter interno es más acintado, va bien alrededor del ano y está formado por músculo liso, ¿no? Como decíamos, este se continúa hacia arriba con el músculo longitudinal del recto, ¿ven? Acá, ¿ven? Va hacia el recto. Y hacia abajo, hacia la piel. Se acerca al borde de la piel. Un detalle importante anatómico es que el esfínter interno tiene hacia adentro, hacia el centro, la mucosa,
y hacia afuera el esfínter externo. El esfínter interno, otra cosa importante, ya lo habíamos dicho, está inervado por el sistema nervioso autónomo, por lo tanto es involuntario. Y como decíamos, es el que se encarga de contener la materia fecal de manera involuntaria. Si este músculo no existiera, cuando estamos dormidos, se nos escaparía la materia fecal. Bueno, en cuanto a la irrigación del ano, está dada por la arteria hemorroidal inferior. Esta arteria es rama de la arteria pudenda interna, así que el ano propiamente dicho está irrigado por esa parte. Sin embargo, hacia arriba, el recto está irrigado por la arteria hemorroidal superior, que es rama de la mesentérica inferior, y por la arteria hemorroidal media, que es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. ¿Sí? Estas tres arterias obviamente se anastomosan, me refiero a las hemorroidal superior, media y inferior, y se anastomosan en la pared del recto. Con respecto a la irrigación venosa, ¿sí? Se presenta la parte venosa igual que las arterias, acompañando a ellas mismas en la parte rectal. La irrigación venosa está relacionada con dos sistemas entonces. El sistema cava, que sería a través de la vena ilíaca interna, y el sistema porta a través de la mesentérica inferior o vena mesaraica menor. Esto constituye una anastomosis portocava, así que cuando hay hipertensión portal puede haber hemorroides secundarias. En la región anal propiamente dicha hay dos plexos hemorroidarios. Van a escuchar que yo hablo de hemorroidario o hemorroidales. Las dos formas están bien. El plexo hemorroidal interno es el más importante. ¿Sí? Ustedes ven ahí a la izquierda el normal, ¿no? Acá y acá a la derecha el patológico. Y lo mismo con el superficial. El plexo hemorroidal interno es el más importante. Es profundo, hacia arriba por supuesto, ubicado por encima de la línea pectínea y presenta varias anastomosis arteriovenosas. Eso ténganlo en cuenta, porque al sangrar no sangra como una vena, sangra como una arteria. Está cubierto por mucosa anal y allí se forman las hemorroides internas. El plexo hemorroidal externo es mucho más chiquito, de menor importancia, y es donde se forman las externas. Y aparte, como está cerca de la piel, es el más doloroso. Bueno, pasamos ahora a la hemorroides. En el libro que ustedes tienen de consulta, el Michans, que es uno de los libros más usados por la facultad, habla de que son dilataciones venosas del conducto anal. Bien, no es tan simple. Estas varicosidades forman tumefacciones o almohadillas que están cubiertas de mucosa, que hacen la prominencia hacia la luz del canal anal. Las hemorroides internas entonces se deben al desplazamiento hacia abajo del revestimiento del canal anal a consecuencia del estiramiento de la muscular y la submucosa del ano. Este es un ejemplo. Les aviso que todas las fotos estas son fotos personales. ¿Sí? Algunas son sacadas de internet y algunos dibujos, pero todas las fotos son casos que tuve yo personalmente. El mecanismo en que aparecen las hemorroides es durante el esfuerzo evacuatorio, ¿no? Ese esfuerzo evacuatorio puede ser excesivo con elevación de la presión intraabdominal y endoanal, y esto dificulta el retorno venoso y desliza hacia afuera la hemorroides durante la defecación. Este proceso se va cronificando y después puede aparecer por causas desencadenantes. ¿Sí? La bibliografía habla, bueno, la constipación, por supuesto. La diarrea también puede ser, pero después tenemos claramente el consumo de alcohol, café, picantes y después todo lo que traumatice la zona, por ejemplo, estar mucho tiempo sentado en algunos viajes, los que andan a caballo, los que andan en bicicleta. También influye mucho el estrés. Bueno, las hemorroides tienen una clasificación. Las hemorroides de primer grado son las más precoces, son las que simplemente se proyectan en el canal de la luz. Con el tiempo, estas hemorroides tienden a aumentar de tamaño y sobresalen del canal anal. Descienden hacia el orificio durante la defecación. Estas retornan de manera espontánea luego de la evacuación. Eso sería el segundo grado. En una fase más tardía, no solo sobresalen durante la defecación, sino que permanecen prolapsadas y la única forma de solucionarlo es reintroduciéndolas con los dedos. Estas son las de tercer grado. Finalmente, las hemorroides más antiguas, más cronificadas, llegan a tener un gran tamaño y estas no pueden reintegrarse al canal.
¿sí? Y permanecen constantemente visibles. Bueno, estas son las de cuarto grado. Los síntomas más frecuentes en la hemorroides son la hemorragia y el prolapso. Déjenme aclararle que hay mucha gente que tiene hemorroides y no tiene ningún síntoma. Ni dolor, ni hemorragia, ni prolapso, nada. Pero los más frecuentes son estos, la hemorragia y el prolapso. La hemorragia es el primer síntoma, es el que primero aparece antes de prolapsarse. Puede ser una ligerita estría sanguinolenta en las heces, una manchita en la materia fecal o en el papel higiénico, en la gente que se limpia con papel higiénico, cosa que no hay que hacer. Casi siempre esta hemorragia va acompañada del paciente de constipación, por supuesto. Bueno, más adelante esta hemorragia puede hacerse más importante, como un goteo con sangre constante después de la evacuación. Esos casos son los casos que vemos en la guardia. También puede sangrar espontáneamente y manchar la ropa interior, ¿sí? Lo importante es que la sangre, el color, es rojo brillante, es de tipo arterial. Por eso hablábamos hoy de las comunicaciones arteriovenosas que tienen la parte venosa con las arterias en la zona de la hemorroide, sobre todo la interna. Bueno, luego tenemos el prolapso, que puede ser una manifestación tardía, ¿sí? Que al principio tiene solo lugar al defecar, pero posteriormente puede quedar prolapsado todo el tiempo. Recuerden los grados de clasificación. Aparte de esto, tenemos dolor infrecuente cuando la hemorroide no está complicada, irritación, prurito y vi un caso de anemia, paciente que perdía tanta sangre que llegó a una anemia. Para el examen, para revisar al paciente, esta es la posición que vamos a manejarnos. Si bien esta imagen es una imagen de un paciente a punto de ser operado, pero esta posición que se llama posición de litotomía, con las caderas y las rodillas flexionadas, en hiperflexión, digamos, y las piernas abiertas, nos presenta a toda la región orificial, ¿sí?, bien visible. Fíjense que queda el coxis hacia abajo y el pubis hacia arriba. Y esto es importante, porque para esto también, para explorar el ano, vamos a orientarnos en el ano como si fuera un reloj. Claramente, hora 3 a la derecha, hora 9 a la izquierda, hora 6 el coxis, hora 12 el pubis. Y esta es la aparición de la hemorroides. Fíjense, generalmente los paquetes aparecen en forma de 3 hemorroides internas. Aparecen 2 derechas y una izquierda. Bueno, en el año 39 el doctor Miles, un gran cirujano de coloproctólogo, dio por sentado, él no aportó una gran prueba científica, pero él dio por sentado y se mantiene todavía, ¿sí?, que la arteria hemorroidal superior tiene 2 ramas, derecha e izquierda, y que la derecha se divide en anterior y posterior. Entonces llegan al ano 3 arterias. No está del todo demostrado, pero se cree que esta es la causa de por qué hay estos 3 paquetes aparecen. Siempre, ¿eh? Se los acabo de mostrar y ahora se los voy a volver a mostrar en otro dibujo, en otra foto. Por lo tanto, si tenemos que ubicar en el reloj, aparecen, yo le diría que en todos los casos que vi, hora 3, hora 7 y hora 11, ¿sí?, sin ninguna excepción. Bueno, esto es lo que se ve a la inspección, ¿sí? Y a la palpación, las hemorroides, en las primeras fases, cuando se palpan, son blandas y se colapsan fácilmente, ¿sí? Luego después, cuando ya se hace fibrosa después de un tiempo, ahí se pueden palpar. Más difícil, o sea, más tensamente. Esta es una complicación, yo le diría que es la única complicación, porque la hemorragia es un síntoma. Así que la complicación de la hemorroides es la trombosis. Generalmente las que se trombosan son las hemorroides externas, pero también pueden pasar en la interna. Esta por el tamaño, para mí, es un caso mío, es una trombosis interna, ¿sí? Es una complicación muy importante. Se origina porque son pellizcadas por el esfínter durante el prolapso, ¿sí? Entonces, después de que son pellizcadas, se produce la congestión y el edema de la piel perianal y la hemorroide se vuelve dura, dolorosa. No puede reducirse esto, ¿eh? Clínicamente, bueno, es una tumefacción dolorosa y el dolor aumenta al defecar, ¿sí? Al principio, cuando la trombosis está, puede ser blanda, pero rápidamente se pone dura, ¿sí?, y es muy molesta al tacto, ¿sí?
Generalmente le hago apoyo el dedo, no como para hacer un tacto, sino como para ver la consistencia. Si está muy tensa, y ahí la dreno. Y si está blandita, le doy una oportunidad. Ahora vamos a hablar del tratamiento. ¿Por qué? Porque el curso natural de esta complicación es la resolución espontánea. ¿Sí? O sea, uno puede dejar esto si está blandita y no tocarla quirúrgicamente. En algunos casos, si no se soluciona y anda mal, puede ir a la necrosis y a la ulceración. El tratamiento de la hemorroides, no de la trombosis, de la hemorroides, consiste en todos estos elementos que tenemos acá. Esto en toda la bibliografía. Yo repasé la bibliografía que tienen ustedes a mano y por supuesto la que yo aporté. Y habla de tratamiento médico, inyecciones esclerosantes, ligaduras con bandas elásticas, criocirugía y tratamiento quirúrgico. Bueno, les cuento que las inyecciones esclerosantes no se usan más, ¿sí? Al igual que la criocirugía. Y la ligadura con bandas elásticas se utiliza en las hemorroides muy pequeñas, grado 1, en algunos grado 2, los hacen los endoscopistas, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a hablar solamente del tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es más que nada higiénico-dietético. ¿Por qué? Porque hay que aumentar el volumen fecal. Para aumentar el volumen fecal hay una forma totalmente natural que es con la dieta. El paciente tiene que evitar la comida astringente y tiene que intentar aumentar ese volumen de la materia fecal con fibras, vegetales, sobre todo las verduras verdes. Y les voy a nombrar dos, que son increíbles lo que mejora el paciente. Acelga y espinaca. Con eso aumenta el volumen de la materia fecal y al aumentar el volumen de la materia fecal se desplaza mejor sobre el recto y sobre el ano. Eso se puede hacer con dieta, como dijimos, y también laxantes. Hay laxantes que aumentan el volumen y otros que estimulan la contracción. Yo les aconsejo en este caso los que aumentan el volumen. Después se pueden agregar baños de asiento. Los baños de asiento hay que sumergir el ano en agua tibia. ¿Por qué en agua tibia? Porque en agua fría puede producir contracción del esfínter y eso duele. Y en agua caliente inflama todo lo que está inflamado y colorado, se inflama más. Entonces es como que hay un intermedio. Entonces se pone el agua tibia. Se puede agregar malva, que es un yuyo, que tiene propiedades antiinflamatorias. Y después los baños de asiento para terminar. El paciente se tiene que quedar sentado en una palangana, 15 minutos, 20, y hacerlo 3 o 4 veces por día. Yo quisiera verlos 15 minutos sentados en la palangana como se le duermen las piernas, pero bueno, es algo que hay que hacer. Las pomadas y las cremas son muy importantes, hay pomadas para esto, para uso anal, que son realmente con muy buen resultado, generalmente tienen antiinflamatorios y corticoides. Después los analgésicos son para el dolor y los antiinflamatorios se usan en caso de que haya algún tipo de fluxión hemorroidaria. La fluxión hemorroidaria es la inflamación de la hemorroides. Cuando hay gran inflamación, se puede aplicar alguna medicación intramuscular un poco más potente que un analgésico común. Pasamos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico les voy a hablar de dos técnicas. Una técnica abierta y una técnica cerrada. Y ahí están los nombres, Milligan y Morgan y Ferguson. En la técnica abierta, acá lo importante, fíjense, va resecando las tres hemorroides, pero no totalmente la mucosa, o sea, deja un lugar. Ahora lo van a ver mejor. Cuando termina de resecar, fíjense, quedan tres puentes mucocutáneos. Estos puentes son claves que queden así. ¿Por qué? Porque esta técnica abierta, la de Milligan y Morgan, deja esta área para que cierre por segunda, que se cierra perfectamente y es raro que se infecten. Ha habido, pero es raro. Y deja ese puente mucoso para evitar la estenosis. Si ustedes cortan este puente mucoso, o sea, se pasan para este lado, ya tienen una estenosis cicatrizal. ¿Sí? No se cierra el ano, pero se estenosa mucho y tienen un serio problema. Bueno, así queda, ven, en el esquema, en el dibujito, y este es el paciente que les mostré hoy. Bueno, ya está operado. Perdón que no se ve claramente, tendría que haber abierto la piel, pero bueno, esta es la foto postoperatoria del caso que les mostré hoy. ¿Sí? Resecado la hemorroide señora 3, 7 y 11.
La técnica cerrada se llama técnica de Ferguson, es prácticamente lo mismo, pero sutura los bordes. Bueno, es una técnica muy buena, lo bueno es que no sangra, pero yo tuve una mala experiencia por un paciente que tuvo tanto dolor que le tuve que cortar los hilos. Imagínense cortarle los hilos a un paciente con dolor en esa zona. La verdad que fue muy traumático. Yo uso la técnica abierta. Esto se los muestro para que vean cómo se drena el caso que les mostré hoy, una trombosis hemorroidaria. ¿Ven? Ahí está la trombosis que vimos hoy, es la misma foto. Acá le estoy apoyando el bisturí y ni bien le apoyo el bisturí, ¿sí? Ya aparece el coágulo, que es este coagulito negro, y uno tiene que exprimirla con los dedos. Lo exprime como si fuera un granito, pero bueno, y sale totalmente el coágulo. Y esa es la solución. Este caso es un caso que yo tuve en la guardia. Fíjense, todo hacía pensar que era una trombosis hemorroidaria. Sin embargo, me hizo dudar, porque tiene una parte acá rosadita y digo esto, y era raro, había cosas raras. No me pregunten bien qué, yo vi algo que en mi experiencia me decía, tener cuidado. Así que estuvo bueno porque en lugar de cortarla, lo que hice fue eh, introducirla. Y era un prolapso rectal. Es decir, no era una hemorroides, ni una hemorroide trombosada. Era un prolapso que estaba isquemizándose por la compresión del ano. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a fisura anal. ¿Sí? Definiendo lo que es una fisura anal. ¿Sí? Como dice la bibliografía, en mi chance es una observación lineal en el conducto anal. Pero bueno, claramente la fisura consiste en una grieta que aparece en el canal anal. A menudo muestra gran resistencia a curarse, ¿sí? Se da en adultos jóvenes o de mediana edad. Casi siempre está ubicada en la línea media en la pared posterior del ano, o sea, en la zona del coxis, o sea, en hora 6. Y yo diría siempre, pero bueno, casi siempre son únicas. Este dibujo es muy esquemático, pero la verdad está buenísimo, porque está muy claro el complejo, digamos, el complejo fisura anal que tiene. Porque, miren, yo les voy a describir las características. Los bordes de la fisura suelen estar engrosados como una boquera en la comisura del labio en la boca. En su base deprimida, que esto no se ve en el dibujo, pueden verse las fibras transversales del esfínter interno. Por debajo de la fisura aparece la llamada hemorroide centinela. No es una hemorroide, es un pliegue cutáneo secundario a la fisura. Y por encima de la fisura está la válvula anal suprayacente, que ésta presenta edema y fibrosis y forma otro repliegue más mucoso que de piel, que es en forma de pólipo. Y ahí está, el pólipo y la hemorroide centinela. Por supuesto, el dibujo es muy esquemático. El dolor es el síntoma principal, ¿sí? Es un dolor muy, muy intenso, ¿sí? Esto sí que duele más que la trombosis. Se incrementa durante la defecación y aún permanece posteriormente, después de la defecación, eh, les diría que 3 o 4 horas. La sensación en el momento es una sensación de corte, aguda, cortante, de desgarro, ¿sí? Durante el paso de la materia fecal, claramente. Y como les decía, después de 3 o 4 horas puede mantenerse. La hemorragia generalmente es mínima, son gotitas muy, muy pequeñas, pero frecuente, ¿sí? Y también puede haber secreción y prurito. ¿Sí? Obviamente la secreción y prurito porque al cerrar el ano se filtra una gotita de materia fecal. Bueno, ahí se ve claramente la fístula. Les aclaro que ahí arriba estaría el orificio anal, ¿no? Porque por ahí se confunde con esto, ¿no? Y acá tenemos la hemorroide centinela, la fisura con las fibras del músculo del esfínter interno. Siempre recuerden que es el interno y arriba no se ve, estaría el pólipo. El tratamiento médico, ¿sí? Es bastante parecido al de las hemorroides. ¿Se acuerdan? Que dijimos dieta para aumentar el volumen de la materia fecal, dijimos baño de asiento, cremitas, bueno, bastante parecido. Es muy importante que la evacuación sea con materia fecal blanda y formada. Para esto, bueno, como hablábamos, es necesaria la dieta con fibras, vegetales verdes y laxantes formadores de masa. Las cremas también las mencionamos,
Se aplican localmente, también son cremas analgésicas y con corticoides. Pero hay un dato que es importante, porque ustedes tienen una, no se los mencioné porque la verdad que tiene poca utilidad práctica, pero hay momentos en el que el paciente viene con mucho dolor y eso se llama fisura aguda, ¿sí? Cuando la fisura después no cura se llama crónica, pero en el momento en el que el paciente viene con intensísimo dolor, se utiliza una pomada a base de nitroglicerina. La nitroglicerina actúa relajando inmediatamente el esfínter interno, ¿sí? Tiene una acción rápida y potente. Pero tengan cuidado, porque tiene efectos adversos, tanto cardíacos como cefálicos. Cefálicos lo que más da es que uno se pone esta cremita en el ano y empieza la cefalea. Es casi inmediato. Y el quirúrgico, que es la esfinterotomía, ahora se los explico en la siguiente diapositiva. Bueno, este tratamiento tiene excelentes resultados. La técnica es muy fácil. Hay que ir a la región lateral, ¿sí? De la porción distal del esfínter interno, o sea, el involuntario, ¿sí? Y ahí hacen un pequeño corte que se hace en hora 3, ¿sí? En la región lateral. Esta técnica se llama de Picker-Hawley, ¿sí? Pero ustedes no necesito que se acuerden el nombre, se tienen que acordar que es la sección distal del esfínter interno en la región lateral. Este dibujo que está muy bueno, fíjense cómo le pasa una pincita, porque si este es el ano, acá estamos en la hora 3, ¿ven? Y haces un cortecito en la mucosa, casi les diría en la mucosa, pasás una pinza y cortás más o menos entre medio y 1 centímetro de músculo interno, ¿sí? Esfínter interno. Les aclaro que hay algo que está mal de este dibujo, que es esto, ¿ven? Porque esto no se da a esta altura. Si le dan a esta altura, le dejan una incontinencia, está a la altura de la cresta pectínea. Esto se hace acá, viene acá en el borde, ahí donde está la pinza, ¿sí? Un detalle de esto es que cuando el paciente está anestesiado, se hace con anestesia raquídea o peridural, los músculos voluntarios se relajan totalmente, entonces se van para afuera y nos dejan bien, bien cerca y bien fácil de ver el esfínter interno, ¿sí? No se equivoquen. El esfínter que cortamos es el esfínter interno, es el causante de la fisura. Ahora pasamos a absceso y fístula. El absceso y la fístula perianal van de la mano, ¿sí? Hay un absceso primero y después una fístula, ¿sí? El absceso de margen de ano es, como todo absceso, una colección purulenta, nada más que en este caso está periorificial. Y la fístula es una comunicación patológica entre el canal anal y la piel. Vamos a empezar por el absceso. Fíjense, les explico. La infección se origina en las glándulas anales ubicadas en la submucosa, ¿se acuerdan? Estas glándulas desembocan en las criptas anales de Morgagni, ¿sí? ¿Se acuerdan que estas glándulas atravesaban el esfínter interno? Lo vimos hace 5 minutos. Estas glándulas se obstruyen por dificultad en el vaciamiento, es decir, pasa la materia fecal, la van tapando de materia fecal, normalmente eso se vacía, pero en algún punto no se vacían y esto obstruye el conducto de la glándula y la infección se propaga a través de los esfínteres, ¿no? Y después también va hacia el margen anal. Entonces forma como consecuencia un absceso que, les aviso que la infección siempre busca la zona más, trata de escapar, entonces busca la piel, por eso se va desde la cripta, atraviesa el esfínter y se va a la piel. Ahora van a ver una esquemita. Este absceso puede drenarse espontáneamente y si no se drena espontáneamente hay que hacerlo de manera quirúrgica. Más tarde, esta comunicación que acabamos de hacer nosotros entre la cripta y la piel se va a transformar en una fístula perianal. Fíjense en el esquema, ¿no? Las ubicaciones de los abscesos, ¿no? Los más frecuentes son estos de acá, ¿sí? Que sería el perianal y el isquiorrectal. Entonces, acá, por más que el dibujo no me gusta mucho, acá tienen la cripta, se va atraviesa el músculo y ¿a dónde busca el drenaje? A la piel, ¿sí? Y acá lo mismo. Entonces, si ustedes tienen esto sería endoanal, atraviesa el esfínter y va para la piel. Bueno, consecuencia de esto, una fístula. Acá está la fístula. Fíjense,
Las fístulas tienen varias clasificaciones. Se clasifican en simples y complejas. ¿Sí? Las simples son las más bajitas, las que están ahí a la izquierda en color azul. Fíjense que son las colecciones de abscesos por esta zona que vimos recién. Y las complejas atraviesan el esfínter. ¿Sí? Y se llaman extraesfinterianas, transesfinterianas y interesfinterianas. ¿Sí? Claramente, ahí las tienen. Bueno, miren, se las voy a marcar. La fístula interesfinteriana es la que sale a través de los esfínteres, la trans es la que atraviesa y la extra es la que pasa por encima de los esfínteres. Bueno, entonces volvemos al tema. Si acá se hizo una colección de pus y yo drené por acá abajo o drenó espontáneamente, si el drenaje lo hacemos nosotros, la fístula ya está casi hecha, solamente falta comunicación a la piel. Bueno, esa comunicación la hacemos nosotros, pero no la hacemos de manera iatrogénica. La hacemos para solucionar el problema del absceso. Un absceso puede transformarse en una enfermedad muy grave con una infección del periné. ¿Sí? Puede ser mortal. Entonces el absceso hay que drenarlo. Y acá tenemos la comunicación. ¿Sí? Entonces de ahí se originan las fístulas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque para el tratamiento de la fístula tenemos que saber la ubicación y la dirección. ¿Sí? Miren, hoy hablábamos del paciente en posición de litotomía y la hora 6. Bueno, estos dibujos, la verdad que están tan lindos, están tan bien, que están al revés. No es la posición de litotomía. Pero bueno, yo voy a seguir hablando de la hora 12, la hora 6, ¿no? La hora 3 y la hora 9. ¿Sí? Para que ustedes me entiendan, voy a seguir con esa terminología. En este caso, el dibujo está al revés, así que en su mente denlo vuelta. La ley de Gutzal, como les decía, es muy útil porque nos habla de la forma y la dirección de los trayectos. ¿Sí? Entonces, trazamos una línea horizontal en hora 3 y 9. ¿Sí? Los orificios fistulosos que están por encima de la línea, y perdón la confusión, en este caso serían por debajo de la línea, espero que no se confundan, corresponden a la región anterior, a la región donde está el pubis, los genitales. ¿Sí? Fíjense que estas tienen un trayecto radiado, es decir, van recto desde el orificio fistuloso hasta la cripta. ¿Ven? Es decir, en la región anterior, cuando ustedes encuentran un trayecto fistuloso en la piel, va directo a la fístula acá. ¿Sí? Los orificios que están por debajo en este dibujo sería por encima, es decir, los posteriores, los que están hacia el coxis, hacia el ano, siguen un trayecto curvilíneo, o sea, no siguen rectos, o sea, son más complejos estos, ¿eh? Fíjense que van curva. Lo que sí tiene es que todos los orificios fistulosos que están por detrás, en la parte posterior, van a la línea media, a la cripta medial, ¿sí? Eso es una ley anatómica, ¿sí? Por delante van cada uno a su cripta y por detrás todos juntos a la misma cripta. ¿Mm? La presentación clínica. Clínicamente los abscesos son un proceso agudo, ¿no? Y tienen un dolor continuo que se incrementa con las horas. También pueden tener fiebre, aunque no es lo más común, pero como toda infección, tumor, dolor, rubor y calor. ¿Sí? Se observa una gran tumefacción, colorada y dura, pero periorificial. ¿Sí? Esta imagen es de un absceso, pero fíjense para el diagnóstico qué bien que viene la ecoendoscopía. Si al paciente se le pone un traductor en el ano y se hace una ecografía. Y fíjense el absceso. La verdad que este estudio es muy interesante, ¿sí? Por eso lo pongo. Ahora, en las fístulas, que es esto que está acá a la derecha, fíjense cómo se ve. ¿Sí? El paciente relata siempre un antecedente de un absceso de margen de ano, que drenó espontáneamente o lo operaron, y se observa una pústula que drena líquido purulento perianal que mancha la ropa interior, o bueno, o que drena por ahí. ¿Sí? Es decir, para una fístula no necesito ningún estudio porque se ve claramente.
Tanto el absceso como la fístula no tienen otro tratamiento que el quirúrgico, ¿sí? Si bien el absceso drena espontáneamente, la fístula no se cura espontáneamente. Los abscesos, como todo absceso, tienen que hacerse una incisión quirúrgica, un debridamiento, un lavado profuso. Yo lo suelo hacer con agua oxigenada. Los antibióticos hay que darlos, pero como algo secundario. Hay un dicho que es absceso drenado, absceso curado. Bueno, las fístulas, como les decía, no curan espontáneamente y el objetivo del tratamiento quirúrgico es evitar la recidiva. O sea, fíjense que estoy hablando de una recidiva antes de que solucione el problema. O sea, yo estoy haciendo una cirugía en la cual mi objetivo principal es que no la vuelva a tener. ¿Sí? Obviamente hay que acortar el periodo de curación, pero lo más importante acá es evitar una complicación, que es la incontinencia anal. ¿Sí? Es la complicación más frecuente y es la más temida, porque estos pacientes, aunque ustedes hagan todo bien, pueden hacer una demanda legal por incontinencia. Cuando hacen la cirugía, ustedes utilizan, bueno, esto es para toda la patología hemorroidal, ¿no? Este anoscopio se llama, es un anoscopio en media caña, se llama anoscopio en media caña de Zorraquín. Bueno, perdón, tanto detalle. Además de la ley de Gutzal, durante la cirugía lo que se hace es se infiltra agua oxigenada, ¿sí? A través del orificio externo se infiltra. Si miran esta imagen en detalle, ahí van a ver el agua oxigenada haciendo espuma. ¿Mm? Una vez que identificaron eh, el conducto, acuérdense de la ley de Gutzal, fíjense en este caso, como yo después de infiltrar con agua oxigenada, este es otro caso que no es este, pero no importa, le muestro cómo está canalizado el trayecto. O sea, la fístula fue atravesada con un estilete, ¿sí? Y de acuerdo a la ley de Gutzal es recto, ¿sí? Como habíamos dicho. Luego se hace la resección. Las cirugías posibles para una fístula son la fistulotomía. La fistulotomía es, imagínense un conducto que va del ano a la piel cerrado y ustedes lo cortan, le cortan la piel por encima. Es decir, lo abren, lo destechan. Nosotros le llamamos quirúrgicamente destechamiento. Ese destechamiento es la fistulotomía, o sea, es un corte en la fístula, ¿sí? También se puede hacer la fistulectomía, o sea, sacar la fístula. Bueno, en esta cirugía hay que rodear todo el conducto y sacar todo el conducto. Es muy fácil hasta que llegan al esfínter. Cuando llegan al esfínter y tocan el esfínter, el paciente queda con una incontinencia. Así que es difícil de hacer. Por eso es muy importante la tercera técnica quirúrgica, que es la colocación del sedal. Repaso: fistulotomía, fistulectomía y colocación del sedal. El sedal es un método que se basa, antes de explicárselo, les muestro el dibujo. Miren, ¿ven? Ahí está la fístula y se pasa un hilo quirúrgicamente y se ata abajo. ¿Ven? Acá se hizo con una banda de goma, está saliendo por afuera y después por adentro, y acá con una gasa, con una banda, pero de gasa, ¿no? Se resecó la fístula, es un caso que le mostré recién, se resecó la fístula, y luego, para evitar la incontinencia, le puse una gasa a modo de sedal. El sedal es un método que se basa en la sección lenta del esfínter, o sea, lo va cortando al esfínter y a todo el sector fistuloso hasta la piel, ¿sí? Genera una fibrosis lenta que impide la ruptura quirúrgica del esfínter y la incontinencia. O sea, ese corte va avanzando progresivamente hasta que se cae, ¿sí? Eh, Otra cosa que se puede ir haciendo, se puede ir ajustando, ¿sí? Ustedes ven acá, en la tercera imagen, donde está ajustadito. Esto se puede ir ajustando semana a semana, es bastante molesto, bastante doloroso. Aparte, este tratamiento dura 4 a 6 semanas. Bueno, con esto damos terminado la clase. Bueno, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Les recuerdo que cualquier duda y consulta directamente me escriben, ¿sí? Entran al canal de YouTube o a las redes sociales y me consultan cualquier tipo de duda. Bueno, los espero. Muchas gracias.